guardar en la nube. Y vamos a compartir pantalla. Y como pensaba que hoy vamos a tener una presentación por parte de ustedes, digo, hoy me van a maravillar los muchachos con... Vamos a teoría de circuito. Uy, ahí se escuchó, ¿no? A ver. ¿Ahí se escuchó, profe? Sí. Sí. ¿Ahí se escucha? El Se escucha micrófono del perfecto. celular anda mal a veces. El otro día estuve como, cuando estaba repasando para el parcial de práctica, estuve leyendo de vuelta la parte de ¿cómo es que se llama? De cómo define, ¿no?, los circuitos, o sea, como toda la topología. Y estaba tratando de llegar a la conclusión si se podía, digamos, axiomatizar todo de una forma tal que uno ya no lo analizara como un circuito en sí mismo, sino ya como algo más matemático, digamos, con ideas abstractas y eso. Y encontré bastantes cosas, como lo estaba planteando, forman un espacio vectorial, toda una locura lo que llegué, y después estuve No, leyendo y encontré un artículo, pero sí ya se me escapaba a los conocimientos de matemática que tengo, así que sí, eso justo también estaba por preguntar si sabe de algún otro libro que hable un poco de topología de circuitos. miren, le voy a comentar, es buena la inquietud que usted tiene. Ya varias veces que usted plantea cuestiones que la vamos a ver en teoría de circuito 2, ¿no? En teoría de circuito 2 hay un capítulo que se llama cuadripolos, ¿sí? Ese, ese capítulo considera los circuitos como un sistema que tiene 4 terminales, ¿no? 2 de entrada y 2 de salida. Que si usted se pone a ver, eso es lo más aproximado que usted tiene a la práctica. En cualquier dispositivo electrónico, en cualquier circuito eléctrico o electrónico, tiene 2 bornes de entrada y 2 de salida, 2 terminales de entrada y 2 de salida. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, Sí, profe. le llama cuadripolo a ese sistema, y el modelo que se aplica es aplicando el álgebra matricial, donde no importa usted qué tan complejo es el circuito que tiene, y lo va a resolver a través de matrices, y va a armar usted una matriz con los parámetros del circuito, ¿sí? Para el tipo de circuito que nosotros vemos, tipo RLC, el parámetro es impedancia y admitancia, dependiendo de lo... Para un circuito que tenga elementos activos, como transistores y todo eso, los parámetros son los parámetros híbridos, son los famosos HFE y todo eso, ¿no? Para sistemas de comunicación, de líneas de comunicación de datos y todo eso, los parámetros se llaman, parámetros justamente de comunicación, se llaman ABCD. Y siempre se presentan de a pares, ¿no? Así como la impedancia y la admitancia, siempre se presentan de a pares. Entonces, usted se está adelantando. Si le tengo que dar un libro, el libro El Administer, que es el más práctico, tiene los fundamentos necesarios y tiene muchos ejemplos de aplicación. Con eso, usted lo encara a cualquier circuito a través de este modelo, y es fantástico porque usted va a ver en forma matricial la ley de Ohm, por decir, la matriz tensión es igual a la matriz principal de impedancia multiplicado por la matriz de corriente. Y la matriz de tensión contiene las entradas, o sea que son datos, que son las señales de excitación. Y la respuesta del circuito es la matriz de corriente, la que debemos determinar.
Y nosotros viendo el circuito determinamos directamente los parámetros, o sea, las impedancias, impedancia de entrada, impedancia de transferencia. Es fantástico, es maravilloso. El mundo de la teoría de circuitos es tremendo. Además, usted una vez que, tiene analizado el circuito en sí, empieza a ver analogías de otros fenómenos físicos y es impresionante cómo puede explicarlo a través de la teoría de circuitos. No sé si le contesté, pero lo vamos a ver en teoría de circuito 2 si Dios quiere. Esa No, inquietud la que usted verdad tiene. es fantástico. Por ejemplo, cuando me lo planteaba, me imaginaba un poco bueno, hay una historia de los recorridos del puente que hacía Euler cuando definió la topología. Y es básicamente lo mismo, es impresionante, ¿no? Así que por ahí va un poco mi pregunta. No, no, y en ese aspecto es un núcleo, es el núcleo de la carrera, esta materia. Si usted entiende cómo analizar o diseñar un circuito matemáticamente a través de un modelo matemático, está entendiendo todo. Es la esencia, porque finalmente el análisis es lo que permanentemente hace en la carrera. En la carrera le van a pedir como ingeniero electrónico que me optimice un sistema, un dispositivo. ¿Sí? Bueno, y va a entrar a analizarlo por etapa, circuitos electrónicos va a tener permanentemente, el alma nuestra. Entonces, en el análisis implica, puede salir una mejora, la detección de una falla, anteceder o prever una falla. Y ni qué hablar para el diseño, ¿no? Para el diseño, o sea, partiendo de los requerimientos, diseñar de cero un sistema, un circuito, eso es fantástico, eso es el sueño de cualquier ingeniero electrónico. ¿Mm? Así que, Sobre todo este, eso, porque, por ejemplo, uno de los resultados que me encontré es que aplicando ciertas transformaciones, puedo reducir el circuito a expresiones más simples, que es básicamente lo que hacemos cuando vamos intercambiando resistencia. Por ejemplo, sacamos una resistencia, ¿cómo que se llama? Una resistencia equivalente a algún paralelo o algo. claro, Pero es claro. otro camino visto matemáticamente. Claro, pero además ustedes no se olviden que han visto un capítulo donde han visto teoremas circuitales, es decir, todos los teoremas que pueden aplicar, no tan solo Thevenin y Norton, sino la cantidad de teoremas que son para simplificar, para dar un equivalente, donde finalmente terminan aplicando una ley de Ohm, ¿no? Eso es maravilloso. Por eso les digo, no pierdan el eje de la cuestión. Creo que ustedes recién inician con teoría de circuito 1 el camino de la experticidad en todo esto de los circuitos, ¿no? En teoría les comento algo que como ustedes son inquietos, y ustedes han presentado todo el tema de transformada de Laplace, lo han hecho muy bien, a través de la función de transferencia, con ceros y polos y todo eso. Bueno, en teoría del circuito 2 arrancamos aplicando el dominio de frecuencia compleja y hacia el final vemos todos los filtros digitales, después que vemos los filtros analógicos, filtros pasivos, filtros activos, vemos filtros digitales, y están maravillados los muchachos y las chicas, porque también hay alumnas, en el tema de que, bueno, vemos, además de la transformada de Laplace, terminamos viendo transformada Z, ¿sí? Que es la transformada de Laplace aplicada a sistemas muestreados, que es la esencia de una señal digital, ¿no? Es una señal continua que se la muestrea y eso, encontramos un modelo matemático para representar eso y a través de la transformada Z lo resolvemos. Es maravilloso, tal cual lo hacemos con la transformada de Laplace. Bueno, ahí, Entonces, profe, ahí había quedado encantado porque me acuerdo, por ejemplo, yo en la técnica hicimos una vez para una feria de ciencias, creo que era, un robot que se balanceaba, digamos, era un robot como si fuera un edificio,
que tenía una ruedita y que tenía un giroscopio integrado. Entonces trataba medio de ponerse en equilibrio todo el tiempo, pero muy mal implementado, tanto del lado físico como del lado del análisis de control, digamos, de la variable. Y no encontraba la manera de hacer, así que va a ser una respuesta buena. No, está, no, muy linda las materias. Tengo no sé, eh, es la esencia de, y es lo que nos diferencia. Porque una cosa es diseñar en forma experimental, es decir, probando y probando. Y otra cosa es aplicar desde cero un modelo matemático y después empezar a adecuarlo a la realidad y lograr un diseño. Esa es la esencia del ingeniero. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otro. Es interesantísimo, ¿no? Usted habla, por ejemplo, del tema de la importancia del giroscopio, ¿no? Para el tema de la estabilidad, todo eso. El principio del giroscopio sabe de dónde sale, del vestíbulo, ¿no? Que tenemos en el sistema auditivo. Nosotros tenemos una especie de giroscopio, que por eso es tan importante el tema auditivo. Vieron que hay síndromes o patologías que nos hacen perder el equilibrio, o un golpe en el oído nos O puede los hacer mismos temblores, me acuerdo que acá también es medio zona claro, sísmica y uno pierde. totalmente, totalmente. Ahí hay es la membrana vestibular, el vestíbulo le llamamos, que es impresionante que de acuerdo a los movimientos tridimensionales, ¿cierto? Que tiene ese órgano, ese mini órgano, es un órgano muy diminuto, transmite señales eléctricas a través del nervio auditivo al cerebro, y el cerebro las procesa y responde inmediatamente con los reflejos, responde con impulsos eléctricos, llamados actos reflejos, para mover la pierna, mover el brazo, tender a equilibrar eso. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene que emular en un robot. Entonces hay un modelo real del cual hay que basarse y pulir. Bueno, ¿les parece que vamos con sistemas trifásicos? Si bien ya lo vimos la clase pasada, pero bueno, vamos a repasarlo rápidamente, como para que tengan ustedes elementos para hacer una buena presentación de un problema, de resolución de un problema de ingeniería con sistemas trifásicos, ¿no? Llámese un motor eléctrico, un transformador, ¿sí? Una estación transformadora, lo que fuera, o una simple instalación que hay que corregir el factor de potencia. Nosotros hemos visto sistemas monofásicos hasta acá. Y bueno, podemos considerar que esto se llama dipolo. Miren, el dipolo adentro tenemos cualquier circuito eléctrico con componentes RLC. Le llamamos dipolo porque tenemos dos terminales, ¿no? Y hace un ratito les hablé de cuadripolo, que es el modelo que van a ver en teoría de circuito 2, que se aproxima más a la realidad todavía. Y hemos visto sobre todo una señal sinusoidal, hemos visto todos los parámetros que son la amplitud máxima, la señal, el periodo T de esa señal, la fase, ¿sí? Que si bien acá estamos en una gráfica en función del tiempo, le ponemos fase tita o fase phi en algunos casos, ¿sí? Y que es el desfasaje en el tiempo, pero simplemente porque tenemos un modelo que aplicamos, que esa señal también la podemos representar como un vector que gira en sentido antihorario, con una pulsación angular, y la pulsación angular es 2pi por frecuencia, entonces proporcional a la frecuencia, y ahí viene esta famosa analogía que relaciona el tiempo, que es una variable escalar, con la frecuencia.
que termina siendo una variable compleja. Entonces, ese modelo maravilloso de representación que vamos de un dominio al otro, nos permite aplicar a full la herramienta de la matemática superior que se llaman así transformaciones. Bueno, eso es lo que hemos venido viendo, a tal punto que esa señal sinusoidal, por ejemplo, la representamos en función de la frecuencia. Le digo frecuencia por más que esté la pulsación angular. Recuerden que es proporcional el 6,28, ¿no? La pulsación que la frecuencia. Entonces, lo vemos como un paquete de energía con una frecuencia fija, que es la frecuencia fundamental, y también la fase que tiene, ¿no? Entonces, y la expresión de esa señal en función del tiempo es esto: la tensión máxima por el seno de omega t más la fase inicial, ¿no? Y definimos todos estos parámetros, todas estas características que tiene la... Claro, la cuestión es que tenemos en la vida real sistemas que no son monofásicos, sistemas bifásicos, trifásicos, tetrafásicos. Tenemos sistemas polifásicos. El más común es el trifásico. El bifásico se utiliza en equipamiento médico, en algunos equipos de rayos son bifásicos. Entonces, ¿a qué se llama sistema polifásico? Al sistema formado por dos o más tensiones de igual amplitud y diferencia de fase constante. Es decir, que lo que tenemos acá, una tensión B sub 1 y varias tensiones hasta de orden n, ¿no? Fíjense que lo único que se diferencia en la expresión es una diferencia de fase, que es constante. Y esa diferencia de fase, ¿sí?, depende de n, siendo n justamente el número de fases que tenemos, el número de señales que tenemos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Eso es por definición. Entonces, lo único que difiere para caracterizar o para definir un sistema polifásico, encima determinando cuántas fases tiene, es esa diferencia de fase que es constante. Las señales tienen la misma amplitud, tienen ¿sí?, la misma frecuencia, tienen los mismos parámetros y solamente hay una diferencia de fase constante. Entonces, si se trata de tres fases, como son los sistemas trifásicos, tenemos tres señales, ¿no?, tres tensiones senoidales, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿sí?, que tienen, por definición, una diferencia de fase constante, que es 2pi, fíjense la fórmula, ¿no? 2pi sobre n. 2pi sobre n por i menos 1, es decir, el valor de la secuencia menos 1. Entonces, aplicando esa fórmula, tenemos que 2pi sobre 3 por 0, es decir, que la primera señal, la primera tensión la tendríamos con fase 0, ¿sí? La otra estaría 2pi sobre 3 por 1, ¿sí? 2pi son 360 grados dividido en 3 son 120 grados, es decir, a 120 grados tenemos la fase B sub 2, que después vamos a definir si vamos en sentido horario, en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? Y B sub 3, ¿sí?, 2pi sobre 3 por 2 estaría a 120 por 2 a 240 grados. Y estos 120 grados es la diferencia de fase constante que hablamos. Es decir, por definición, un sistema polifásico tiene una diferencia de fase constante. En este caso, en el caso de tres fases del sistema trifásico, esa diferencia de fase
es de 120 grados. ¿Qué quiere decir? En función del tiempo, yo tengo una señal B sub 1 que arranca de 0, B sub 2 viene a 120 grados, y B sub 3 viene a 240 grados, ¿sí? Con ese desfasaje. Y este es el diagrama fasorial. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, vamos bien. Muy bien, entonces, si lo podemos representar fasorialmente o vectorialmente, ¿sí? Podemos clasificar en función de las resultantes, en función de la simetría o en función de las cargas. Así se clasifican, ¿no?, los sistemas polifásicos. En función de las resultantes, ¿sí?, ya sea sistema de tensiones o corrientes, ¿no?, en función de los fasores. En equilibrados, si la resultante es nula, o en desequilibrados, si la resultante es no nula. Por ejemplo, acá, si yo tengo este fasor B1, que es igual en módulo a B2 y a B3, ¿sí?, y hago la resultante, compongo vectorialmente, hago la sumatoria vectorial de todo, la resultante acá es nula. Quiere decir que este sistema es equilibrado. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, B sub 2 tendría un módulo mayor, ahí ya hay una diferencia en módulo, y cuando planteamos la resolución vectorial, la resolución gráfica de los vectores, la resultante va a ser no nula, entonces desequilibrada. ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, profe. En cuanto a la simetría, pueden ser simétricos o asimétricos. Si son simétricos, pueden ser en regulares, en amplitud. Se llaman regulares cuando son simétricos en amplitud, cuando el vector tiene la misma amplitud. O en fase, ¿sí? Entonces se llaman propios. Pero pueden ser en ambos, pueden ser simétricos en amplitud y en fase, entonces se llaman sistemas perfectos, ¿sí? Entonces hasta El ahora nombre puedo debe tener... venir de si forman un. El nombre debe venir seguramente de si forman un. ¿Cómo se llama? Un polígono regular, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Tal cual. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahora, yo puedo tener un sistema equilibrado, ¿sí?, y simétrico, perfecto, es decir, en amplitud y en fase. O puede ser desequilibrado, ¿no? Asimétrico, en amplitud o en fase o en ambos. Para los cuales se llaman los asimétricos en amplitud. Si son asimétricos en amplitud se llaman irregulares. Si son asimétricos en fase se llaman impropios. Y si son en ambos, deformados. Pueden ser sistemas asimétricos deformados. ¿Está claro? Sí. Y desde el Profe, punto de vista de... Sí. ¿y A qué ver. quiere decir la carga que hay corriente de desequilibrio en el neutro de un sistema trifásico? Bien, ahora vamos. La tercera clasificación es en función de la carga, ¿sí? Ustedes saben que todos los sistemas trifásicos tienen carga, no trabajan en vacío, es decir, los conectamos a algo. Si es la red, entra una instalación eléctrica y conectamos cargas. Y ahí podemos tener que la clasificación es balanceado, si las cargas son iguales en todas sus fases, o desbalanceado, ¿no? ¿Qué significa? Que si tenemos, vamos acá, si tenemos tres fases de este terminal con respecto, vieron que acá hay un neutro, ¿no?, que se llama neutro, que es la unión de todas las fases. Nosotros vamos a definir, ya lo vamos a definir ahora seguido, pero tenemos las tensiones de fase, que es la tensión de fase con respecto al neutro, y la tensión entre fase y fase, ¿no? Eso es la esencia de los sistemas trifásicos, que ya lo vamos a ver. Pero acá van conectadas las impedancias. Las impedancias se conectan entre fase y neutro. Ya van a ver que pueden conectarse también en forma de estrella o en forma de triángulo. Y si las impedancias no son iguales, tenemos un sistema
que no va a estar balanceado, es decir, que una fase va a estar más cargada que otra, ¿sí? Y si hay una diferencia en las cargas y las corrientes son diferentes, ya no hay una corriente no nula por el neutro. ¿Está claro? Si el sistema está balanceado, es decir, se compensa la circulación de corriente, como va todo por el neutro, y la sumatoria es nula. En cambio, si es desbalanceado, la corriente es no nula por el neutro. ¿Se entiende? Ah, ya, claro. Bueno, lo importante es entender la clasificación, por ahora. ¿eh? Es decir, que podemos definirlo en función de los vectores, de los fasores, si tiene resultante nulo o no nula, en función de la simetría, ¿sí? Tanto en amplitud como en fase, o de ambas, y en función de la carga, balanceado o desbalanceado. Entonces yo puedo tener un sistema equilibrado, simétrico, perfecto, ¿sí? Balanceado, por ejemplo. Es lo ideal, es lo que queremos todos, ¿no? O es lo que aspiramos a tener. En la práctica no ocurre así. Ya si nosotros en nuestra instalación domiciliaria trifásica sobrecargamos una fase, ya no es balanceado, ¿sí? Y por ende las tensiones y corrientes no van a ser simétricas, ni en amplitud ni en fase. Porque toda impedancia, recuerden que tiene una parte activa y una parte reactiva. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Me dice que el neutro, si medimos la corriente, tiene que ser nula, porque yo tenía entendido que ahí circula la corriente total del sistema y deberíamos tener una medición de corriente del total, si en el caso que estén consumiendo diferente. Claro. Idealmente, si el sistema sería perfecto, sería equilibrado, simétrico y balanceado, de forma perfecta, la corriente sería nula. ¿Me entienden? Porque tendríamos Está bien. la circulación de corriente en un momento determinado por las fases diferentes y a una desfasados a 120 grados, etcétera, etcétera. Pero Claro, en no esas ocurre así. condiciones sí. Claro, una condición ideal. Es una condición ideal. Y de paso, y viene algo más, que es la secuencia, que es la orden de alternación de fases, porque esa constancia de 120 grados se puede dar en un sentido o en otro. Por ejemplo, acá se puede dar en este sentido, que es el sentido antihorario, B sub 1, B sub 2, B sub 3, o en sentido antihorario, ¿sí? Que sería B sub 3, B sub 1, B sub 2, ¿no? De esta manera. Y es muy importante la secuencia. Insisto, vienen secuencímetros para determinar la secuencia, ¿no? De las fases. Recuerden que las fases se llaman RST y el neutro N, obviamente. Pero ya lo vamos a ver. Ahí podemos tener secuencia directa o secuencia inversa, ¿no? La secuencia directa, por ejemplo, en este caso, en este orden, B sub 1, B sub 2, B sub 3, una secuencia directa. Y en este caso, B sub 3, B sub 2, B sub 1, una secuencia inversa. Siempre en sentido antihorario. Y acá tenemos B sub 1, B sub 2, B sub 3, una secuencia directa. Y acá en el sentido horario, B sub 1, B sub 3, B sub 2, inverso. ¿No? Bueno, es una cuestión de cómo rotan los fasores, ¿no? Y es muy importante saber la secuencia. Después aparece una palabrita que se llama concatenación, que significa enlazar, unir, vincular, relacionar, conectar. ¿Cómo es la conexión? A eso se refiere. ¿Cómo es la conexión entre la alimentación de un sistema polifásico y las cargas? Era lo que hablaba. Bueno, acá está nuestra vieja conocida impedancia, ¿no? Z1, Z2, Z3, que fíjense
que tiene en este caso la misma configuración que la alimentación. Si la alimentación, este tipo de alimentación, configuración se llama estrella, estrella, la carga también va a estar conectada en estrella, y acá se da una particularidad, es decir, si alimentamos la fase 1 con respecto al neutro, mide una tensión, y entre fase y fase medimos otra tensión. Pero ¿qué pasa? Las corrientes entre fase acá, la I sub 1, que pasa por la impedancia Z1, va a ser igual a la corriente acá de línea. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el conexionado, la concatenación que tengan. Acá se ve claramente que el sistema, si las impedancias Z1, Z2 y Z3 son diferentes, obviamente que va a haber diferencias, ¿no? El sistema va a ser desbalanceado y va a haber diferencias de tensiones y corrientes. Bueno, acá van las definiciones, a qué se llama punto neutro, conductor neutro, conductores de línea, tensiones de fase o simples, tensiones de línea o compuestas, corrientes de línea. En la jerga, ya saben, ¿no es cierto?, que está identificado siempre el punto neutro y el conductor neutro. El conductor neutro es el que une, ¿no? El neutro de la alimentación con el neutro de la carga. Todo este conductor. Están los conductores de línea, que salen de los bornes 1, 2 y 3, ¿no? Y van a los bornes de la carga, homólogos. Y después tenemos las tensiones de fase o simple, que son tensión del borne 1 con respecto al neutro, tensión del borne 2 con respecto al neutro, tensión del borne 3 con respecto al neutro, y tenemos las tensiones compuestas, ¿sí?, o de línea, que son, o de fase en fase, tensiones entre fase 1 y fase 2, que en este caso van a ser diferentes. Las conexiones típicas son estrella-triángulo. Y ahí empezamos a ver, ¿sí?, en la conexión estrella, acá tenemos identificadas las tensiones, ¿no? La tensión entre 1 y 2, entre la fase 1 y 2, entre la fase 2 y 3, entre la fase 1 y 3. Lo mismo las corrientes. Y acá tenemos los fasores, ¿no? Fíjense que tenemos el triángulo original, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, supongamos en esta secuencia directa, ¿sí? Y tenemos un vector que representa la tensión entre fases, ¿sí? Si yo uno el extremo del vector 1 con el vector 2, tengo la tensión B sub 1, 2. Y así, y conformamos un triángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que la tensión simple o de fase en configuración estrella, si yo uno los extremos de esos vectores, tengo las tensiones compuestas o tensiones entre fase y fase. ¿Está claro, no? Sí, bro. Sí. Bueno, si hago la resultante, la sumatoria de todo, obviamente queda nulo, ¿sí? Porque, fíjense el sentido, si sumo esto, más esto, vuelvo al punto original, armo el triángulo y vuelvo al punto original, con lo cual la resultante es nula, ¿no? Lo mismo, la fase se mantiene constante. Ese es, por antonomasia, el concepto de sistemas polifásicos. Por eso, la fase, el ángulo entre fases se mantiene constante. Bueno, acá viene, si el sistema es asimétrico y desequilibrado, vamos a empezar a tener, bueno, es la configuración gráfica de los vectores, va a depender de la amplitud. Acá es como con el método del paralelogramo, ¿no? Vamos a empezar a componerlos y va a depender del módulo de cada uno. Por ejemplo, a ver, bueno, todavía
no tengo, si por ejemplo hay una diferencia en módulo de B sub 3 con respecto a B sub 2, obviamente que se va a empezar a desplazar la resultante. En estrella, para ver la relación entre tensiones y corriente, aplicamos siempre, ¿no? El modelo circuital, las leyes circuitales, y partimos que las tensiones compuestas, las sumatorias, son nulas, ¿no? Entonces esa sumatoria es nula. Si hacemos una composición gráfica, como es simétrico todo el sistema, este triángulo que conforma la tensión compuesta no es rectángulo, pero si yo lo divido en la mitad, es decir, B sub 2, 3, lo divido en la mitad, me queda un triángulo rectángulo, con lo cual me simplifica la cuestión y puedo aplicar la trigonometría básica, ¿no? Sin tener que aplicar teorema de seno o teorema de coseno. Lo simplificamos porque conformamos un ángulo recto. Entonces eso es lo que hacemos, un triángulo rectángulo, perdón. B sub 2, 3 dividido en 2, que es este segmento, es igual a B3, que es la hipotenusa acá, por el seno de θ sobre 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siendo θ sobre 2, lo tenemos que dividir también y nos quedaría pi sobre 3, ¿no? Es decir, 60 grados, ¿no? Entonces, de ahí despejamos B sub 2, 3, pasamos el 2 para allá, B sub 3 por el seno de θ sobre 2, nos queda esto, y finalmente nos va a quedar 2 veces B sub 3 por raíz de 3 sobre 2, que es el seno de 60 grados. ¿Mm? Y después nos va a quedar que esa tensión compuesta es raíz de 3 por B sub 3. Con lo cual decimos que la tensión de línea o la tensión compuesta es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Se entendió? De ahí sale. Es decir, que es 1,73 veces la tensión de fase. Mientras que la corriente de línea y de fase son iguales. Obviamente, la corriente de línea es la misma que entra por la fase. ¿Se entendió el razonamiento, no? Sí. Estaba más fácil. O sea que si aumenta el número de fases, digamos, si aumenta el número de generadores, supongamos, Sí. disminuye la tensión aplicada en cada... ¿No? Ah, no. No, para nada. No, justamente no sería un sistema polifásico. Sistema polifásico está hablando que usted, por ejemplo, si tengo 10 fases, tengo las mismas tensiones, el mismo periodo, la misma frecuencia, nada más que entre una tensión y otra, entre una fase y otra, hay un ángulo que se mantiene constante. ¿Me entiende? Y ese ángulo es 2pi dividido en n. ¿Sí? Claro, 2pi, vendría siendo al revés. ¿eh? Vendría siendo al revés, al menos para esta configuración, ¿no? Si aumento el número de fases, va a aumentar la tensión aplicada en cada impedancia. Ah, pero no lo tiene que ver así, es decir, usted tiene la generación, ¿sí? Es decir, lo que usted alimenta, lo que se llama un sistema polifásico, es una tensión, justamente una amplitud constante de todas las fases, tiene la misma amplitud. Lo que usted está haciendo en el razonamiento es que si el sistema trifásico yo lo conecto, o tomo como parámetro eso y aumento el número de fases, ya no sería un sistema tetrafásico, por ejemplo. Sigue siendo un sistema trifásico en el cual yo estoy alimentando otras líneas. Lo que le estoy diciendo es que si tengo un sistema trifásico, por eso el tema de la concatenación, es necesario alimentarlo en un sistema de cargas que lo puedo alimentar en estrella, si estoy generando en estrella, o en triángulo, si estoy generando en triángulo. ¿Se entiende? Sí, profe, más que nada es como que
a partir de esto trato de entender por qué, por ejemplo, una de las cosas que vemos es el arranque estrella-triángulo, que tiene sus ventajas, porque cada Por eso, uno... a eso llegamos. Por Ah, eso no, es que definimos. y la próxima es que, ¿por qué, por ejemplo, por qué 3 y no 4, digamos? ¿Por qué uso Porque en la... es una cuestión física, una cuestión tecnológica, ¿no? Un tema, se han intentado antes del sistema trifásico ver, y bueno, de hecho, en el mundo se ha impuesto el sistema trifásico por una relación costo-beneficio, ¿no? Una cuestión tecnológica, de simetría entre los devanados y todo eso. Ustedes ven que ya de por sí un esquema que en triángulo o en estrella nos facilita la comprensión, inclusive el estudio, el análisis para nosotros, y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista tecnológico también simplifica muchísimo las cosas. ¿Me entienden? Imagínense un sistema, no sé, tetrafásico, ¿sí? Octofásico o decafásico. Bueno, ahí justo me hace acordar que también Para que era lo una construya. pregunta que tenía. Hay una generalización del teorema ese del estrella triángulo, que lo busqué, se llama Star Mesh. Uno puede trabajar con más de 3 impedancias conectadas, así como polígonos y estrellas, digamos, pero es muchísimo más complicado de analizar. Claro, claro. Sí, 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 sí. Hay por ahí casos especiales que bueno, se los extiende, se hace el análisis correspondiente. ¿Mm? Pero ya de por sí, lo que vamos viendo es que en un sistema de estrella, la tensión de fase es diferente a la tensión de línea, mientras que la corriente de línea y la corriente de fase son iguales, ¿no? Entonces, siguiendo su razonamiento, para arrancar un motor trifásico, en el arranque, el motor requiere una corriente muy grande, varias veces la corriente nominal. ¿Sí? Entonces tenemos que aprovechar la mayor corriente de alimentación, que es la corriente de línea. Por eso se opta por arrancar en estrella. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque la corriente en estrella, la corriente de fase, la corriente que va a circular por el devanado, por el bobinado de fase, va a ser igual a la de línea, que es la corriente máxima que el sistema puede dar. ¿Está? En cambio, si lo quiero arrancar en estrella, ya vamos a ver que es al revés, o sea, la corriente no son iguales, y la corriente ¿El de línea triángulo es o raíz el de cuadrada de estrella? 3 veces la corriente de fase. Entonces, lo que quiero decir que en un sistema, en una configuración triángulo, la corriente de fase va a ser menor que la línea. Estoy aprovechando lo máximo que puede dar la línea para el arranque del motor. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe. También tiene que ver algo, por ejemplo, si tengo un consumo grande de corriente, eso puede implicar picos de sobretensión o algo así me habían explicado que también por eso se hace. El tema miren, el tema de trifásico, el sistema trifásico soluciona un montón de problemas. Primero, justamente un motor en el momento de arranque, ¿sí?, necesita para vencer la inercia varias veces la corriente nominal, ¿no? ¿Estamos? Entonces, eso es un pico de corriente que tenemos que estar dispuestos a suministrarlo, o tiene que suministrarlo el sistema. ¿De acuerdo? La cuestión es que si en un sistema polifásico, en un sistema trifásico, yo no lo conecto adecuadamente, ¿qué quiere decir? Que en ese momento que requiere mayor corriente, yo tengo que tomar la máxima corriente que me da la línea, y es la corriente de línea.
en la configuración estrella, la corriente de línea es igual a la de fase, o sea, va a ser la misma que circule por el devanado, o sea, la máxima corriente. ¿Sí? Entonces, si no lo hago así, estoy tomando una corriente 1, raíz de 3 veces menor que la corriente de línea, y no voy a tener la excitación suficiente como para darle ese par motor para propiciarle el arranque. ¿Se entiende? Sí, profe, no estaría aprovechando todo lo que me ofrece la línea. Exacto, exacto. Entonces, le llevaría un tiempo, ¿sí? Vencer esa inercia. Entonces, exagerando, ¿no? Le costaría al motor, llevaría todo. En cambio, acá estamos aprovechando, estamos optimizando la alimentación. Fíjense lo que pasa en el triángulo. La conexión triángulo es al revés. Hacemos el mismo análisis, ¿no? Pero ustedes ya lo ven. Es decir, la tensión entre el borne 1, 2, ¿sí? La tensión de fase y de línea son iguales. ¿Ven? Acá. Lo que va a variar es la corriente. Fíjense, la corriente entra por el terminal 1, acá, y se deriva por esta impedancia y por esta otra impedancia. Es decir, que hay una derivación de corriente. Entonces, la corriente de fase no es la misma que la corriente de línea. En cada nudo pasa eso. Y analizamos el mismo triángulo. Fíjense la misma composición de fasores, estrella-triángulo, con las tensiones de fase, tensiones simples y compuestas. Partimos de la misma ley de Kirchhoff y vamos a tener, ¿sí? El mismo análisis. Pero ¿qué pasa? Las corrientes van a ser las diferentes, ¿no? Porque tenemos que analizar cómo se derivan en cada terminal, en cada nodo, cómo se derivan para dos impedancias las corrientes. Entonces, partimos de la sumatoria de las corrientes, hacemos exactamente lo mismo y llegamos que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión la corriente de línea, perdón, es raíz cuadrada de 3 veces la corriente de fase. O sea, al revés que en el sistema, en la conexión estrella. Bueno, y acá está el tema de las borneras, ¿no? Acá está el motor trifásico. ¿Qué es lo que vemos en la bornera? En la bornera vamos a ver las fases de alimentación que se denotan, o de línea, se denotan RST o L1, L2 o L3. ¿Sí? Y tenemos así la nomenclatura W y X, Y y Z. Para conectarlo en estrella, lo único que tenemos que hacer unir es X, Y y Z. Puenteamos. ¿Sí? Como ven, en esta configuración son los extremos de salida de cada bobinado, los puenteamos. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos conectando en estrella. Y en triángulo, los conectamos, unimos U y X, B y W y Z, que en el devanado sería hacer como una conexión de la salida de una bobina a la entrada de la otra, la salida de la siguiente a la otra, esta conexión. Y esa es la famosa conexión triángulo. ¿Sí? Los arrancadores lo que hacen es permutar ese conexionado. ¿Sí? Le dan en el momento inicial en estrella, ¿sí? Y al cabo de un tiempo, cuando alcanzó la corriente nominal, el régimen, termina conectando en triángulo, porque es suficiente alimentarlo con la tensión de fase en triángulo, que es raíz cuadrada de 3 veces menor que la corriente de línea. ¿Se entiende? Sí, estos son los arrancadores profe. del contactor. Claro, los arrancadores son... Sí, sí. Acá solamente les estoy mostrando la bornera, ¿no? Lo que hace el arrancador, que eso pueden plantear, pueden buscar un arrancador, cómo es el esquema, cómo actúa, en cuánto tiempo actúa hasta que alcanza el régimen.
Todo eso pueden explicar, ¿me entienden? Profe, una mostrar. consulta. Sí. ¿Qué pasaría si por alguna razón yo cambio el sentido de las bobinas del motor? O sea, si fuera un bobinador de motor y Sí. por alguna razón me equivoco y cambio el sentido de una de las bobinas, digamos. Siempre tuve esa duda yo si interfiere el par motor Sí. inverso. Sí. Sí, lo que pasa es que el bobinado en forma manual o industrial es imposible, se hace con un llamado pocayoke. Pocayoke es un dispositivo a prueba de error humano, es decir, por más que estés pensando en otra cosa, se va a bobinar siempre en un sentido, ¿no? Pero póngale que quiere hacerlo usted, sabe, ¿no? Que eso en japonés, pocayoke, a prueba de error humano. Los japoneses se han adelantado en la década del 60, del 70, a los errores que podamos cometer. Es decir, nosotros podemos ser muy expertos en algo, siempre en una fábrica estar haciendo siempre lo mismo, poniendo un tornillito, pero hay un día que voy con la cabeza en otro lado porque tengo problemas, todo, y no lo puse bien el tornillito y me equivoqué. Entonces ellos inventaron dispositivos denominados pocayoke. Un despertador es un pocayoke, por ejemplo. Me independiza de que yo me pueda despertar. Tengo que despertarme a las 5 de la mañana, ¿sí? A través de una alarma, ese pocayoke, yo me despierto. No hay posibilidad de que no me despierte. Sí puedo apagarlo y seguir durmiendo, es otra historia, ¿no? ¿Se entendió Esa pero historia es mía todos los días. la pregunta suya es la forma en que se devana siempre en un sentido, pero suponiendo que usted termina desde la mitad devanándolo en otro sentido, se cumple la ley de Faraday-Lenz, es decir, que se genera una fuerza de acuerdo a cómo va la espira. Si no existe el par, no hay giro, ¿me entienden? Entonces, tiene que ser la espira simétrica para que la fuerza en un sentido sea igual a la fuerza en el otro. Tenga la misma dirección, pero sentido opuesto. Misma dirección y módulo, entonces produce el giro. ¿Sí? Produciría un desbalanceo en el giro, teóricamente. No sé si responde la pregunta suya. Sí, no, es para... Pues yo también laburo en una fábrica y bueno, una de las cosas que me gustaría hacerlo como para ver qué hace. A ver, encontrar algún... ¿Qué fábrica trabaja usted? En la fábrica de Estrada. Bien, bien. Sí, sí, sí. Haciéndolo a propósito, de Banados, que, bueno, ahí va a entrar a jugar cómo se arman las cuplas, ¿no? Entonces, se complica un poquito. ¿Mm? Y todo eso depende de la eficiencia del motor, ¿no? Del rendimiento del motor. Hay motores que desde el punto de vista constructivo son impecables, entonces tienen un rendimiento importante. Bueno, y en cuanto a las potencias, ¿sí? Como por fase, calcula por fase, y en un sistema trifásico tenemos 3 veces las potencias de fase, bueno, se calculan de esa forma, ¿no? Se calcula la potencia activa, reactiva y aparente. ¿De acuerdo? Es decir, dependiendo si es en estrella o triángulo, la configuración, tenemos que ver cómo son las tensiones de fase, las tensiones de línea, las corrientes de fase y las corrientes de línea. Entonces, en base a eso, como calculamos por fase, y finalmente la potencia total es 3 veces eso, acá queda definido, ¿no? Raíz de 3 veces tensión de línea por corriente de línea. Esta es la potencia aparente, la potencia activa va multiplicado por coseno de phi y la potencia reactiva por el seno. ¿De acuerdo?
Te voy a dejar para el último el tema de sistemas desequilibrados. Hay un método, que es el método de las... el método de las... bueno, se me fue en este momento. Bueno, se me fue, lo vamos a dejar para una próxima clase. ¿De acuerdo? De las componentes simétricas. Método de las componentes simétricas, que es el último tema que lo vamos a ver después. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, en primera medida lo que le pido entonces para la clase que viene, si lo quieren armar en un solo grupo, son poquitos, es justamente eso, ¿no? El análisis de un arrancador, entre los triángulos, cómo son las tensiones de línea, la corriente de línea, de acuerdo, de un transformador, la aplicación, tomándolo como un problema de ingeniería que ustedes quieran, ¿no? Y vemos cómo se aplican estos conceptos, ¿de acuerdo? Y seguimos, ¿eh? ¿Les parece? Bueno, Bien, profe, ahí quizá puedo buscar, porque recuerdo que tenía algunas simulaciones que me habían quedado, que nos pidieron, sobre el arranque de estrellas triángulos, capaz que la encuentro. Bien. No, y ustedes que son tan duchos por ahí en encontrar, vale, video, fotos, esquema, ¿no? Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Yo he comprobado que son muy, muy duchos. Ustedes tienen mucha facilidad con el tema de la búsqueda, en internet, todo, y hay cuestiones que las podemos aprovechar. Así que es para que se luzcan, ¿eh? Ya les dije que ustedes son denominados multistacking, así se llama, ¿eh? Ustedes pueden estar escuchando al profe que les está hablando de un tema nuevo, pueden estar googleando y pueden estar chateando a la vez. A nosotros, que somos de otra generación, nos cuesta un poquito más. Tenemos que esforzarnos para hacer lo que hacen ustedes. Pero por ahí les cuesta un poquito a ustedes el razonamiento lógico, ¿no? El tema del análisis profundo de la cuestión. Porque están acostumbrados a ser bombardeados por información y por ahí no la procesan con el tiempo suficiente que se requiere. ¿Me entienden? Así que vamos a integrar esas virtudes, tanto de un lado como del otro, compensar como para que entre todos nos beneficiemos. ¿Les parece? Buenísimo, profe. de 10, profe. Perfecto, profe. Muy bien, muchachos. Los espero, si Dios quiere, la clase que viene. Esperen que dejo de grabar. Ustedes recuérdenme que estamos grabando, porque por ahí hablamos macana y cualquier colega se puede ofender.